¿Estamos al aire? Ahí salió al aire. Ahí está. ¿Qué dijiste? ¿Vos dijiste algo? Sí. Hay que solucionar. Pausa. No, pausa. Hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo que ¿Todo bien? pausa? Le copié el peinado a Messi. Un día más. Totalmente acabado. Un día más. Entre tres nomás ya estamos, ¿eh? Impresionante. Sí. 10.000 guaraní. No sé, un meme. Y yo le dije. ¿Cómo? ¿No conocen esa? No. No. Mejor no ahondemos. Igual yo, sí, claro, por eso. ¿Qué hay los La muchachos? música. Hola, Marcos. Es la Hola, Nelson Fútbol Rivera. ¿Cómo está usted? música. Mentira. ¿Estás bien, vio? Yo estoy muy bien. ¿Sí? Yo Creo que estoy sea bastante mañana ya. bien. ¿Por qué mañana? ¿Y por qué no hoy? No, y porque mañana juega Real Madrid, pues. Vos me dijiste hoy. Yo confío en vos porque vos sos el periodista. Vos te sigue mucha gente, son increíbles. Sí, me falta el respeto a mucha gente. Una consulta. ¿Qué piensan lo del fuck you y lo de fuck off? De Jude Bellingham. ¿Qué pensás de la asunción de Donald Trump? Fuck off. No. Con la roja. Coque no vino porque no quiso. No, para. No, mentira. ¿Por qué le ponías? Un abrazo grande para Coque. Que está Franco conmigo. está llegando, tiene jet lag. Mi sueño es poder estar 5 personas en el programa. Es un sueño. Sí. Sí, realmente no es ni tan difícil, ¿verdad? ¿Verdad? Yo también No, dije no es eso. tan difícil. Hoy le dije a Marcos. ¿Verdad, Marcos? Sí. Sabes que yo soy una persona muy transparente, te digo las cosas en la cara. Ujú. Te extrañé, compañero. Me encantaría decir lo mismo, pero bueno, toca compartir esta mesa con usted de vuelta. Hoy juegan el descenso. ¿Quién Marcos versus Franco. Sí. Hoy se define todo. Belén, el que pierde. Pierde. El que Diría pierde. Robert Singer. No, el que pierde no está en el próximo juego. Porque viste No. que vos ya subiste a primera hora. Tipo, Por tu voy ya ausencia. directo. Segundo ya que me explica y no entiendo todavía. Y hoy, Bueno. hoy vas a ver el juego a vivo y ya lo vas a comprender. Hoy Te voy a- extrañé, Belencita, dice FedEx. Gracias, Un Fede. té a la 1 de la tarde, Belén. Está Y saliendo sí. un cuadro complicado, por eso nomás chat. Tuve diarrea. No. ¿Qué? ¿Vos nunca tuviste diarrea, maestro? No, si yo tengo diarrea, se va a la mierda todo. No seas puerco, boludo. Usted está hablando de diarrea, boludo. Yo te estoy respondiendo. ¿Cómo? Dice, le vamos a extrañar a Coque. ¿Por qué no? Vamos a contarles más adelante cosas respecto al caso Enciso. El Rayo Uruguayo versus Aldo Vera. ¿Por qué Aldo Vera? Y boludo, Aldo Vera tiene un aire. Él vio Vera, lo que parece, ¿no? No, pará, boludo, no, pará. Saludos a mi amigo personal. Hay gente que ve el programa mientras almorzamos, Belén. Te pido por favor un poquito. Vení Ah, para acá. perdón. Ahí está, llegó, Pido señoras mil y señores. disculpas. Pido mil disculpas. Hay una peste que está rondando, chicos, claramente. Así que por las dudas, cuiden. No, Dan, por favor, mantengamos la compostura. Mande- Si el Rayo tiene diarrea o caputa al baño. Vení para acá, Rayo. ¿Quién es el rayo? Y él es el Rayo. ¿Por qué? Y porque se confundió de nacionalidad. El Lo peor que dicen El que desciende se va desde la grada. No, No, ¿cómo, pío? No, Yo respeta. no dije eso, no dije eso. pido No, di disculpas. clipardos ya otra vez. No, muchachos. Es ¿Quién es? descender, no ir al precipicio. Es normal, gente. No. Cuídense. Te disculpas. Pido disculpas. No, te fuiste culpa te pedí disculpa que después se juega fútbol con la gente de ellos y vos te borrás, vos sos terrible gonca. ¿Cómo que gonca, Sí, boludo? terrible cagonzo. Mentira. Hola Franco, buen Hola. kepi. Gracias. Ese kepi no era para vos. Ese es de ¿Eh? París. Ese me da un Eran recuerdo. dos. Ese kepi Uno era de para cada color era. ese kepi era para su papá y nunca le dio. Mal tipo. Marcos, ayer. Habían dos de cada uno, yo compré uno de cada color. Mentiroso. Marcos, ayer aprendí que Tobatí era un asentamiento de un pueblo originario. O sea que los tobateños eran indígenas, raza aborigen. Raza guaraní habrá sido, no sé si. Al aborigen, a la Está guaraní, pero culturizando la- claramente. Obvio, pero no. No hay que generalizar. Che, Sale vos más específico. te notó descompuesto, ¿eh? Yo Sí, estoy descompuesto. matado, hermano. ¿Y por qué? Ayer- Ay, te dio ¿Dormí? la ¿A qué hora? peste No, también, no, no, no. Franco. Ayer- ¿hasta qué Ayer hora estaba fue? laburando y me quedé hasta las 1 de la mañana. Y me fui frente a mi casa Ah, y... Te agarró la lluvia. No, aparte que me agarró la lluvia, y llamé a mi mamá. Bim, mamá, abrime la puerta. Pues yo me había olvidado la llave. ah, Y no me abrió la puerta. Belén y te- Se quedó dormida mi mamá. Le felicito a tu madre. Muy bien. Vos sos un Ahora- no, no tenés 14 años, loco. No, obvio, me olvidé la llave y me quedé dormido. Tenés 47. Y dormí en mi auto. 46. Durmió Prendí, solo. mi motor, aire en 1, me acosté atrás.
Chao combustible. Con aire en uno. Ahí te das cuenta que De está repente completamente... bajaba mi ventana para poder respirar. Pues ya me quedaba sin aire dentro del Franco, auto. pero vos Tipo estás- yaguá, ver los yaguá, esos que se quedan en el auto y con el calor y después caputa. Esa No, onda no, que no, era. boludo. Yo se no quiero formar mueren, parte de este boludo. programa, Y loco, yo, no quiero ir, boludo. yo bajaba la ventana, pues ya me quedaba sin aire. Respiraba afuera, Franco. levantaba y dormía otra vez. Franco. A las 6 de la mañana mi mamá se despierta, toc, toc, subiste. Yo mi mensaje había sido. Tío, pará, Teo. Es la verdad, es la verdad, es la verdad. Les cuento, yo no voy a mentir. Así la Hay cara. que- ¿Vos sabés lo que es? Se ¿Vos sabés lo que es funde. estar 4 horas con el aire prendido en uno? O sea, No, es una... nunca le preocupó el combustible. No, el combustible. No, había cargado combustible y me quedé una o 2 Pero horas. 3 igual, horas. Franco, es un montón. Ah, ahora sí, dijiste si son 3 horas, entonces llegaste a las 3 de la mañana a tu casa, amigo, no llegaste a la 1. No. Ah. ¿Querés ver? Se autoeliminó. No. Te hacía específicamente a qué hora llegué. Se fue al gulag. Ni tu mamá, no sé Marco nada. está yendo al carajo, boludo. ¿Qué estás diciendo, amigo? Bueno, fuimos A ver. todos. Ni tu mamá te quiere, Franco. Ah, a ver el número. Copi, ¿y quién iba a hacer? No, y por eso. 1:40 llegué a mi casa. Bien. Me fui a Arsenal, dicen los muchachos. No, está clausurado los perros. Pero Arsenal se cerró. Cerró. Y él para aparte. Pues, Farra privada. tiene VIP ahí. Están en hecho, pues en él. Hola, soy yo, dice Alejandro. Yo Saludos, quiero Alejandro. descenderle ya a este inútil. Pero ¿por qué arranca así? Tranquilo. Hola, Franco, ¿cómo estás? ¿Me extrañaste, pío? No. Ah, Ayer cagoneaste. ¿cómo, pío? Yo ayer Cagone? vine preparado. Leí la Wikipedia del fútbol paraguayo. Vi 6 TikToks de Richard Ortiz, 6 TikToks de Cecilio Domínguez. Vi la historia del fútbol paraguayo. Vi ya jugaba Pegriega. Vi Nelson Fútbol. Nelson Fútbol, César. Y después le vi también a Alfred para investigar un poco más de fútbol. Para poder ganarte hoy. Pero hay temas Y ayer- mucho más y ayer- importantes Y ayer no que viniste. eso. No. Hoy ahí está. Ah, Alfred me siguió en Instagram, no le di follow. Espera que le sigo. Es muy fuerte. Su estudio vi TikToks. Él suele estar acá con nosotros, ¿no? Ya no. ¿Quién? Ya no. Ah, entonces No, no, le voy a tranquilo. seguir. Dice, señores, está abierta las apuestas para el descenso ¿Cómo de que hoy? Pregunté sobre el tema de los estudios que se tenía que hacer en CISO. Ujú. Y la respuesta que me dan del entorno es que hoy no tenía nada. Hoy no tenía nada, que ningún estudio ni nada. Y la que ya información fue que- antes. Y la información que es un traumatismo. Espera. leve. No, eso es otra cosa. No, hay un papel que No, que diga hoy no tenía que hacerse ningún estudio. RX, tenés que hacer este tipo de No, no estudio era hoy. Ah, es otro día. Ya fue antes. Traumatismo leve, dice nuestro amigo Álvaro Aponte. Sí. O sea, yo particularmente no tengo la confirmación por parte del entorno del futbolista, pero tengo la información de Álvaro Aponte, pero lo que pudimos consultar para traer acá el debate con ustedes ¿Qué te dice el era que entorno del no, futbolista? que hoy no tenía ninguna prueba. Hoy No, hoy no. Ayer fue. O sea, ya fue día Ya antes. se Es más, hizo. me dijeron literalmente no creas todo lo que se dice. ¡Upa! El entorno del El entorno del futbolista. Sí, pero si ¿cómo decirte? Si estamos hablando de un traumatismo leve, eso es una cuestión Es como un golpe. Muscular. no, muscular no. Si es traumatismo, tuviste un golpe, Tipo la tapa de la rodilla. exacto, no sé. puede ser eso. Y a ver, a partir de eso hay que ir esperando lo que va a ser fisioterapia en los siguientes días. Ay, ¿qué? Su entorno, Mortero Bala. ¿Y qué tiene? Y en un de entorno malo? de la Gran Ah, 7. muchos quisieran ser Todo mortero lo que Bala sabe para tener Mortero- los contactos que tiene. Su entorno, Gabio Velar, no, yo no, No, así converso no, con Char. ella. Ella es de Julio Enguizo. Ella no es de nadie. No, chico. ya le Chicos, reclaró amor Julio tiene Enguizo. pareja ahora. Julio Enguizo. Esta señorita que es de nacionalidad colombiana. Obvio, no, yo te digo nomás que vos no estás viendo lo que estamos haciendo. Sí, vi tu TikTok. ¿No viste lo de Julio Enguizo? Y apareció con Gaby Olar y le llevaste ¿Por qué es una lo que serpiente. estamos haciendo? Esa es tu cuenta privada, amigo. Claro, o sea, Lo que estás haciendo. proyectos personales. No, Claro, él me dice eso, pero él ni... me dice eso y no me deja ni like. A vos te doy like todito. Yo le dejo like a los tu- TikToks tu de relación- Nelson, Su de- entorno, de Marco. Nelson Rivera. Su entorno, un DM al TikTok.
El entorno del diario chino, no. No. Sherem. Cherem, ok. Bueno, pero por el momento, si es que se da, si es que es real el caso del traumatismo que se maneja, No, si lo del dice, hipotético caso que sea real. si lo dice Álvaro Aponte, yo pongo la mano en el fuego por él. Ah, bueno. Muy Claro, bien. pues. Yo no pongo la mano en el fuego por todos los colegas y Pero Álvaro es crack. Alvarito es crack. Sí, sí, sí. Pero sí. llega Le queremos al con Alvarito. la Él información es buena que se onda. da, Le queremos a Alvarito con esta acá. confirmación. Al otro, ese otro. Julio Enciso, A ese otro le detesto. Le deseo la muerte. Perdón. vamos a hablar. Teniendo en cuenta lo que se está diciendo, que es un traumatismo leve, ¿llega para el combo de marzo? ¿No llega? Yo no tengo confirmación todavía. Yo creo que él va a llegar. Yo creo que Enciso va a poner todo de su parte para poder hacerlo. Y aparte que él también tiene esas ganas. Y lo demostró en el último combo. En los últimos Sí. partidos lo demostró de verdad. Que Sí. tiene esas ganas de superarse a sí mismo, de levantarse. El profe confía en él, le habla mucho. Yo o sea, entiendo que en el fútbol también se juega mucho lo que es la mentalidad. Claro. claramente, y esa personalidad que él demuestra. Además, lo veo a Enciso como una persona muy emocional, por eso es que estaba en lágrimas. Capaz, lo primero que él pensó fue, hija de mí, me voy a perder los partidos. ¿Dónde era? ¿Verdad? Me voy a perder los partidos con la Albirroja. Pero capaz que ya se repuso en esa noche y va a querer, y tiene mucho que ver las ganas que tenga el futbolista de estar. Es que la función emocional de Enciso va a determinar, creo yo, si llega o no. Ahí, esperemos que llegue sinceramente, porque... Él va a querer jugar. Por más Claro. que- es más, siento que si está en la banca le va a pedir a Alfaro jugar. El tema es que escuchamos ese leve, pero es un traumatismo. Claro. Llega un ¿Vos alguna vez tuviste un tiempo. traumatismo? No. Lo que pasa es que ¿Cómo no va a está, tener un está la traumatismo? recaída. Claro, si uno juega fútbol. Qué arquero. Lo máximo que me hicieron fue Luxación. reventarme la... Pero está pues la recaída también, si es que no se cuida. Claro. Eso es más jodido. Dice, tiene ganas de salir a la cancha contigo, Belén, por eso. No, a Julito lo queremos acá, es un gran crack, un gran profesional. ¿Qué pasó el Socalero con puros factos? El socalero es con puro facto, solamente que... Pasamos a retiro. No. Le pasaron al retiro al otro Socalero. Pero Fue jugamos primero silenciado. acá Sí. y después en Acá Colombia. contra Chile, después Chile en Colombia. acá. 21 horas el partido, por suerte. Qué buen combo para ganar, che. Y pasearse así por la Van a cara transmitir el todo. clásico. Alejandro, sí señor. ¿Eh? ¿Cómo no vamos a hacer clásico, muchachos? Inclusive, ya les anticipo que este jueves tenemos la Primero. Claro. Claro. Partido importante para Cerro. Pero Seguimos- Libertadores, papá. Claro. Cerro A las Porteño 7 del con las partido. 19 horas. Yo no puedo estar. Yo quiero estar. Por favor, usted está cordialmente ¿Puedo invitada. venir? Por favor. Depende de lo que diga la gente de Cerro. Yo Vos sabés creo- que... Yo le respeto mucho a los cerristas. Yo siempre festejo las cosas de mi club, como saben, pero lo respeto mucho a ellos. Semana de clásico, veo mejor a Cerro. Pero el rey de copas gana el clásico, dice. Para el jueves vamos a tener la Belén y a Coque. ¿De qué te reí, boludo? ¿Por qué le vas a Para el reír? programa. No, para la transmisión. Yo no tengo problema. Franco va a viajar a Venezuela. Enviado especial. Franco se va a Venezuela. Especial. Con la delegación de Con la delegación. No, con la Agente F, agente F, tipo Michelo, tipo Michelo voy a hacer, me voy a quedar de ahí. Agente F. Marcos No, Negro. nada. Agente F. Señor Bigote, ¿cómo está usted? Bigote de la red. Pa. No. Liberamos un pueblo. Belén D no le sale. Vos sabés que no es el momento, ¿eh? No, Después de lo que no. pasó ayer en TN. Muy Déjalo ahí. fuerte. De acuerdo, ¿viste lo de la cripto? Eso ya fue el sábado. Y el enamorado sí que fue. Viernes sí que Y lo que fue. pasó ahora que se filtró, ahora el... El brother ese. Puta, ¿cómo le jugaron a mi Vos sos presidente? A mi presidente. ¿Cómo que a mi presidente? Nuestro presidente, papá. Dios mío. Socalero echado, Enciso no aguantó el 14. No. 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 ¿Para qué pico vos, Marcos? Pareces nuevo, Marcos. Ay, soy todo. Socalero volvió Belén. Olimpia pierde el domingo. Marcos, ¿qué pasó? Espera. Sí, Qué responsabilidad para Belén, ¿no? totalmente. De verdad, sí. ¿De qué, Pio? Y Decime nomás bien ya mi cara. no me lo querés que te decir. está diciendo el chat. Y de contame. Que el chat te acusa de mufa hoy y que Coque dejó de traer su kepi. Compio, yo soy mufa. Yo me voy a Cierto. la cancha y me voy. El equipo al Belén. que voy a alentar gana. Tengo una pregunta. Sí, Muy seria. muy seria. 13-16. ¿Por qué el entorno de la jugadora Belén Rivas, usted
Exjugador. Exjugadora, perdón. Para acá, Usted- vos sos acá nuestra Biancucci. Vos sos Sí, nuestra sí, Biancucci. sí, Vos sí, siempre sí. sos la opinión profesional acá. Fuiste la Así más que te cercana pido, de- por favor, vos sos Biancucci. ¿Por qué, Belén, vos no querés? Él es nuestro Ariel Julián Marecos. Muchas gracias. No sé si eso es bueno o malo. Es buenísimo, amigo. Yo no le con... yo no- Belén, ¿es cierto que vos ya no querés más salir con la albirroja? ¿Por qué me llegó esa información de que decís, no quiero más? No se me fue la pasión por salir con Albirroja. Eso no es real. Lo que sí mencioné es que yo no creo más poder hacer ese trabajo. Es como que hay que cerrar un capítulo lindo, hay que saber retirarse así como lo hizo Tony Cross. ¿Y a quién le vas a ceder tu mando? Pero Kroos ¿Contigo? fue campeón, Belén. Sí, vos tenés que... Belén. Vos no lograste Copa nada Uruguay todavía. clasificado. Belén. Vos tenés que clasificar al mundial y después te puedes retirar. 3 partidos, 3 invictos. O sea, no, lo mío. No. Según el punto de vista de Belén, Peric tenía que haberse retirado No, después de jugar Peric. los primeros dos partidos que lo dio ídolo de Olimpia era Peric. No, estoy completamente en desacuerdo. ¿Qué onda, Belén? No, te fuiste al pasto. Depende que, eso dije en un momento de calentura, depende de que diga la gente. ¿Y por qué estaba caliente, ¿Pero por qué? enojada? ¿Por qué? Sí, no es va por bien. algo que pasó con Daronco, pregunta el chat. ¿Cuál de los 3 árbitros se cayó mejor? Tony en la cruz, Y realmente Aronco me habló muy buena onda. calentar Ramiro que entras, No, pero... puntera en la tercera fecha y ya renunciás, Belén. ¿Cierto? Belén tiene miedo. No te voy a permitir eso, Orlando. Falta Bueno, de pero respeto, no. espera, contra Chile. Claro. Normalmente vos que sabes mucho de esta estadística. No me metas a mí en la estadística porque No. esto no es una cuestión estadística, es una Los cuestión, árbitros- de decisión. es una De fe. cuestión esotérica. Bueno, las nacionalidades. Brasileño, el árbitro está confirmado, Klaus es el árbitro del partido. Gracias por la información. Después, ¿qué nos queda acá? Ecuador la última fecha acá. No, yo te decía Del que si medio, vos te bajás, Belén, Uruguay. si vos te bajás de Belén, a mitad de camino, y nosotros vamos al mundial, ¿vos ya te bajaste el proceso de Sí. selección? ¿Y qué voy a hacer? No. No, pero ¿cómo te vas a Es bajar? que no voy a No, poder. voy a tener tu visa. Yo no puedo. No. Cállate. Nelson es el chungtrucho. ¡El Vamos chum a ver. ¿Cómo te- Vamos a ver qué dice la marca también, no sabemos. Depende. La gente Pero si la- me la preguntas- marca es la marca sabemos que podemos irnos todos nosotros, pero vos tenés que estar. Así que te pido por Y favor la que no, gente de la PF no también. caigamos en la falsa modestia. No, pero hablando Te lo pido, así- pero te lo pido por favor. No, pero chicos, ya está. Ya le... Marco, te entran a la cancha, Marco. No, ya. ¿Te imaginas Marco? Espera, Marco con ese micrófono así tipo el árbitro. ¡Señoras! Señoras y señoras. ¿Cómo diría? Estamos acá en el medio del campo, llevo la pelota. Brunístico por su relato. Señoras y señores. No, a mí no me gusta él. Pero, ¿Eh? o sea, hacerlo tú. Durísimo, ¿no? Bueno, pero digo la verdad, Muy muchacho, fuerte. no pasa nada. Hablemos de fútbol, señores, que vuelve el antiguo socalero. Dice, tranquilos los muchachos. Hay audios de los muchachos, de la gente que quiere hablarnos hoy día martes. A nivel streaming, Streaming. el uno del relato, ¿Quién? Marcos Morel. Y no, él no tanta Y cuando competencia. salga del streaming y vaya a otras emisoras, va a seguir siendo el uno compañero. Qué grande. Vamos, tu voto cuenta. Por más que... No autorice un tabateño piso el defensor. No autorice un tabateño. Ya pisó el defensor más que todos ustedes juntos. Estuvo. ¿Cuándo te por el defensor, Una vez por la cancha. Me fui a varios partidos. Al final ni tenía todo. Yo pisé muchas canchas del interior que ustedes no. Eso es Escuchen. Corran la bola. No hay la... Y ¿Vas a después cantar? vos te quejas. ¿Vas a cantar vos? Después vos te quejas. ¿Y cantaste, niño? Escuchen. Escucho. Atención. Prepárate fútbol. Prepárate fútbol. ¡Epa! El torneo de poder. Hoy presentamos Marcos versus Franco luchan por el descenso en Pasio de Estudio. ¡Sí! ¡Dale que! Escucha otra vez. Pone tipo cara así de enojado mirando la cámara, así tipo Dragon Ball y vos hace cambio de No autorizo que Milhouse pise esa jonia. Full cam. Vamos a vuelta, vamos a vuelta. Hoy presentamos Marcos versus Franco luchan por el descenso en Pasio de Estudio.
Dale, Marco, actúa, por favor. No me Actúa, sale. obvio. Él está totalmente cagado. Puede Estoy ser. gago, ni- Estás en hate. Socao, socao, Marco Socao. Por favor, lo de hate, Phil, si le llaman. Y ya vengan de programación y... Eso era. bien, Iván, Iván Ortega. Qué apellido, es Macleo, Dale, Mateo. Bien, Iván, bien, Iván. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Iván. Iván, ¿y si vas a tener la bandera de Alemania en tu nombre? Atendé. Por lo menos parece alemán. No. Por lo menos. Otra vez. O si no, parece la gente que se pone bandera argentina porque se fue 3 meses a vivir allá. Bueno, ya te va todo. Ya te fuiste. ¿Quién será que les escucha? Y vos, por eso estás ahí. Ole, Cram. Marcos, do cagabe y cagaroto, Yo do dije que cagabe y cagaroto. 100% honesta, sincera, voy a decir lo que pienso, ya dije después de mis vacaciones acá. Así que Muy bien. quien se enoja y quien se queda, se queda. No sé qué significa eso, pero... A los comentarios. Ah. Franco, ¿vos entraste en el Bautista? No. Ah. No. Bueno, vamos a hacer el desafío. Vos sabés que le quiero... Antes del desafío quiero agradecerle a todo el chat porque de verdad no hay un chat como Pero nuestro. Franco, tu principio no es mi ley. Le quiero... No sé qué tiene que ver. Gracias a la gente. No, es que yo tengo parientes. Quiero decirle una cosa a todo el chat querido que siempre está apoyando. Que son reales, perfiles reales. No, aparte de que son reales y sí estamos 160 personas reales. Le Pero quiero- ¿cómo si nadie nos escucha según Olecram? No, no, no. No, No, le queda- espera, anuncio este que acá dicen. Escuchen. Le quiero agradecer a este chat porque de verdad no hay un chat tan fachero como el nuestro. Me fui a ver todos los streaming de todos los streamers paraguayos y nadie tiene el chat como Orslock. Y somos los únicos que parece que vemos fútbol y le vemos a Orslock. Grande. ¿Conoces a Orslock? No. ¿Vos, Nelson? Tiene el mismo estilo de chat que nosotros. Pero yo no le conozco porque por una irresponsabilidad mía. Ah, tranquilo. Yo no consumo stream. No pasa nada, no pasa El nada. único stream que consumo es el tuyo y el de... Alguno que otro más. Que me lo guardo para mí. Bueno, dale. Yo pongo la música. Adelante, dale. Bueno. Pará, boludo. Ay, Dios Más santo. puerco sos, man. Encima no... Descalificale, boludo. Tenés que ir a cupir encima de eso. Descalificale. Tener un pollo recalde en la boca, boludo. Descalificale. Qué asco, Tragó, boludo. qué asco, boludo. Qué Descalificale. asco, Va a estar más rápido. Descalificale. Va a estar más rápido, hermano. ¡Ah! Puerco. O si no, voy a hablar todo trancado, hermano. Pase más rápido, pase más rápido. Brr. Bueno, hoy se define quién desciende. Tapúrete el postre y sin cuchara. Hoy desciende Franco o hoy le toca perder la categoría a Marcos. Vamos a hacer, obviamente, el mejor de 5 de vuelta. Perfecto. ¿Sí? El primero que llega a 3 puntos gana. Mamá querida. Vamos a arrancar con esto porque va a ir rotando también la modalidad del juego. Vamos a hacer Yo voy a ver, del fútbol europeo. Ok. Sí, vale, ventaja a Marco, ¿verdad? Fútbol Mira ahí. europeo. A la cuenta de 3. Espera. La puta Rubén Darío. Bro, acordate nada. Me apareció ahí, ahí está. Ahí vuelve. A la cuenta de 3, los dos tienen que decir un club europeo. Perfecto. Y el primer jugador que mencione a un futbolista que pasó en esos dos equipos se lleva el punto. Perfecto. Oh my God. Así pido el juego. 3, 2, 1. Barcelona. Sevilla. Tengo mucho en la mente. Lolito. Mira, Hugo. ¿Qué? Sí, Sí, claro, Barcelona cuando era chico tuvo el Manchester City, pasó por el Sevilla. Pero bien buscada, ¿eh? Bien Me buscada. gustó. Es que fue lo primero que me vino. De tu Rakitic. punto, jugó en el Barcelona, Rakitic. jugó en el Barcelona B. Me hiciste lo mismo la pasada con Aubameyang. Rakitic. Me hiciste lo mismo con No, pero Aubameyang. no, te estoy quitando el punto, Bueno, amigo. Te está Gracias. diciendo. Yo entiendo que Rakitic también es, pero Nolito también fue. ¿Por qué tanta No, atención? estoy analizando. Nolito, en el Barcelona B. Vos me tiraste a Aubameyang en el Milan, hermano.
¿Cómo juega a su favor este tipo siempre? Marcos, ¿qué opinas? Está bien. Está bien, ok. Está bien. 1-0. 1-0. Franco. Yo no tengo el chat, todos tenemos el chat. Está ahí enfrente del chat de nosotros. Sí, sí. No es que... Maradona, 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 muy bueno. Rakitic, Deulofeu también jugó. ¿Por qué me dicen que estoy robando? ¿Y por qué puntúa él? Perdón, yo pregunto porque es la primera vez que veo este juego. Porque dije un jugador que estuvo en los dos equipos. Pero ¿y él? No, dijo? pero él dijo antes. Igual dijo uno que estuvo en el Barça y que estuvo en el Sevilla. En el Digo Barça. bien. Pero vos ve, no dijiste Dani nada. Alves por sobre todo. Dani Alves también. No, yo no dije. Bueno, Él, el que responde él dijo primero, igual, ya. Koundé, muchísimos ejemplos hay. Y yo tiré la más rebuscada, discúlpenme. Bien. Porque a mí me gusta. 1-0 Franco. Dale. Igual. Un 1-0 que a mí me daría vergüenza de sumar. Mira, amigo, igual, mira, llegó a debutar en primera división. No, pero fuera, broma, aparte que está bien, bro, le estoy hinchando. Ah, Claro que bueno. debutó Nolito en el Barça. Está bien, muchas gracias. Pensé que me Robo, estabas dice. terminando nomás. Key también Keita. O sea, el punto es validísimo. Es Keita. válido. Sí. Chris Pogba, dicen los muchachos. Dale pues mi barra, ¿dónde está mi gente? A la cuenta de 3, misma temática. Misma temática. Juega un club europeo cada uno. El primero que diga el futbolista se lleva el punto. Ok. Salvame Negreira. 3, 2, 1. Juventus. Chelsea. Cuadrado. Cuadrado. Marco. Estoy lentísimo, boludo. Uno más. Uno más. Y Marcos oficialmente desciende. Ok. Dale, Marcos, dale, Franco. 3. Calle 7. Triple match point tiene. Sí, tiene. Triple match point, ¿eh? 3, 2, 1. Manchester Dortmund. United. ¡Upa! Sancho. Es que más rápido. Dam, poneme la música del gatito. Me voy a la B, boludo. Yo no quiero hacer esto, Marco. Vos me pediste. Con tu look querido. No. Dice, no, Marco. Otro, libertad. Con tu libertad querido. ¡No! ¿Qué? Marcos. ¿Y qué pasa? Les prometo, chat, que voy a volver. Coque, ¿Qué dice? 13-24 fue el juego. Descendió Escucha, Marcos. escucha. 3-0. ¡Se va la Euro! Tranquilo, muchachos. ¿Cómo que, salta. Voy a hacer como ¿cómo que River. borón bombón? A mí me El que gusta. nos salta se va a la B. Borón, No tiene bombón. ningún rima, ¿Qué brother. hora? Y ya lo ven, ¿no? Borón, Nunca pisaste una cancha, será. Borón bombón. Es que nos salte de la Las B. Olimpiadas. Te faltó decir escuela. hola, Fondo Norte. Tranquilos, muchachos. Vuelvo como River, tranquilos. Y- Vapo, Francom, dice que en el que nos salta se va a la B. Marcos, esta es la primera vez que perdés, así. No. No. Por eso está en el descenso. Por eso ya descendió, Belén. Ahora te voy a explicar por qué me dicen el rayo. Ok. No. Te voy a explicar. Corten esa parte nomás. Marcos Borel dice. ¡No! El silencio invadió todas las casas de Toati. Marco, ¿te puedes Parece retirar del la programa? tocada de No me voy a retirar del intercolegiales. programa. Marco, creo que te va a retirar el No me programa. voy a retirar del programa. Perdiste la ¿En serio? ¿El que categoría. pierde se retira? Perdiste. No. Perdiste la Pero categoría. espera, el que pierde se retira. Sí, Eh. hace home office. Ay, bueno, para Marcos eso es un golazo, un premio. Bueno, Marco, muchas gracias. No, Marcos. Espera. No es para vos, es para Coque eso. No. Pero espera. Marco, por favor. Para No Marcos voy a salir. Por boludo. favor, Para Marcos Marco. no. Me niego. Marcos. Me niego. Marco, boludo, dale. No. Marco, dale. Dale, bien perdiste, hermano, dale. Gracias, Marco. Una semana fuera del programa. No, Marcos. Una semana. No, Marco, no vaya. Buscamos relator para el jueves. Porque está en la B nuestro. No, el domingo ya bolita primera, amigo. Che, No. pero escúchame. Pero no me dijo por qué le dicen el A Marcos. partir de ahora forma. Descendió a Socalero, Marcos. ¡Me gusta! No, basta con Alfred, dice David No hay una Cardoso. cámara que le enfoque, ¿verdad? No, hay una que llegue. No, está pidiendo un montón, Belén. Ojo. Hay una cámara
Marco, te fuiste a la B por... Qué grande. No, descendió a Más Camacho. nada. Oficialmente ahora Marco forma parte del equipo de Alfred, dice. Marcos, El silencio invadió toda la churrasquería de Tobatín. no, hay caso. Quiero escuchar los audios de los perros. ¿Qué opinan del descenso de Marco y todas estas cosas? Vamos a escuchar audios un ratito. ¿Qué opina del descenso? Marco, vos también vas a quemar tu cancha. Qué fuerte. Marcos, explícanos por qué te dicen el rayo. Yo quiero saber. Yo Me quiero dicen, saber. mira, estábamos haciendo los jugadores uruguayos que pasaron por clubes paraguayos y yo le confundí al Rayo Mateo González, imagínate, ¿no? Imagínate el nivel de estupidez. Espera, Ana. No, en realidad yo me confundí con, con Martín Pereira. Martín, dije otra. Martín Con Palito Pereira. Álvaro. Álvaro Álvaro. Pereira con Mateus. Sí, y yo dije el Rayo, dije creyendo que era Pereira. Y ahí me regalé. Además perdí con Coque. Pero bueno. Creo que eso, qué? cuando Franco fue campeón, todo el mundo se alegró, la gente se preguntaba cuánta plata se pagó. Dani Arroz y Garnero festejaban en el cajón porque no se mueren todos, la puta madre que ¡No! nos parió. No voy a leer eso. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes, chat? Vamos a escuchar audios reales. Vamos a hablar de fútbol y de descenso de Marcos. Por favor, les pido. ¿Qué dice? Mientras más grosero, más vamos a Quiero escuchar reproducir. qué dice la gente. Se va la B, ya, Morel, juega contra Ferdupe, Alfred, César y también contra José que no habla guaraní. Ahora, ¿cómo es? Se va la B, ya, Morel, juega contra Ferdupe, Alfred, César y también contra José que no No habla habla guaraní. guaraní. ¿Por qué no habla guaraní, José? Ese es una canción histórica que salió en la publicidad. Se va a la B, ya, River Plate, y canta con la voz de Riquelme. Te voy a Y le buscar. cambiaron. Se va la B, ya, Morel, a jugar descenso contra Ferdupe, Alfred. Y con José que no habla guaraní. ¿Por qué José no habla guaraní? Buena, Qué buen tema. La arriba que comió él. Qué buen tema. Última vez que escuchar, de verdad me gustó. Ah, mucho. gata, gata. Perdón. A ver. Parana Alibaba. La gran siete Alibaba, será. Paga. Se va la B. Esta es el original. La gente de River. Roman lo vio jugar la promoción. Quiere que me está feliz. Mira lo que se avecina si el domingo la gallina no le gana nada a Belgrano. Pierden la categoría, los esperarán los hinchas y a Roman van a colgarlo. Si le ganan los piratas jugarán con los canallas y visitarán esa Martina Chaca. Si la zona no conocen le va a regalar la 12 un GPS para llegar a la cancha. La de Merlo, de defensa y de Atlanta. Se va la B, ya River juega con Patronato, Ferro, Quilmes y el Boca de Corriente que habla en guaraní. Se va la B, Ay, ya River juega contra Almirante, ¿Y qué hace guaraní? Instituto, Defensa y Justicia y Tucumán San Martín. Se va la B, A ver. ya River está en Jujuy Gimnasia, el Globito, termina en Mar del Plata contra Aldo Civil. Canten todos. Espectacular. Publicidad en adelante. Juega contra Ferdupe, Alfred, César y también contra José que no habla guaraní. Buenas tardes, los muchachos de Pasión del Estudio. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo Marcos, estás? Franco y ¿Qué haces, Mauri? Nelson. Y Pateco. Belén. Oli. Todo está en lo normal. Marcos, eterno de la B. Todo volvió a la normalidad. Imagínense el jugador que iba a ser Roddy Ferreira si no le gustaba el puterío. No. Qué jugador nos perdimos. Qué jugador, no. Qué jugador. Marcos Morel. En el relato soy el número 108. No. Con ese no. No. Curita. Por la primera, Curita. Marco. Marco, venime acá. Para responderle a este idiota voy a volar. No. ¡No! Tranquilízate un poquito. Vos la primera Espera, por espera. hoy. Yo Porque quiero no hablar una está- cosa antes que vos putes, Marco. Fuerza, Yo Marco. entiendo que a Curita se le quiere mucho y yo entiendo que a Curita de repente ya flashea y él piensa que es tipo el jefe de la barra de la cobra y que él representa todo el chat, pero no es así, chat. Yo creo que ustedes tampoco creen eso, ¿verdad? Porque eso es lo que el Curita a mí me dice al privado, que él representa el chat, que él es el jefe de la barra de pasión, como lo hace la cobra. Yo creo que ustedes no se sienten representados por Curita, ¿o sí? Claro, esas cosas se hablan en pareja, te entiendo. Curita, te voy a decir algo. Qué fuerte. Pero, sí, Vos tenés prohibido, primero lo seguirme, no quiero lacrar entre mis seguidores.
Segundo, enviarme encuestas que es para ganar algo. No. Voy a participar en ninguna de tus encuestas, inclusive voy a participar en contra tuya. Así que deja de hacerte del gracioso, No. porque cada vez tus audios no van a ser reproducidos. No. No van a ser reproducidos, ¿entendés? Voy a saber su Tenés número. muchos otros canales, papá. No No. seas así con el amigo. No No, le eches, no le eches, porque Marco. al final parece que el chat sí es representado El por chat Curita. se siente identificado. Cuidado, ¿eh? Se identifica Ya, mucho yo con necesito ella. que vos mande un comunicado de parte del chat. Y quiero Comunicado, que sí. hablar bien ya contigo, Curita. Si podés mandar un comunicado hablando con la banda voz del 70. chat, Curita. No. La banda 70. Pedro, boludo, que estás loco. No. No van a decir. No, pará. No, Tampoco así, muchachos. Y No se va, Curita. Christian Martin cuenta Epa. que Crystal Palace, el Bournemouth y el Brentford. Aguayo, por favor. Ana, es una información. Por favor. Bueno. Por favor. ¿Qué? Bueno, Está perdón. tirando una exclusiva. Bueno, te voy a algo poner para- todo el No hay show, ningún todo el show, exclusivo. todo No el hay show. exclusiva, dale. pero está tirando Habilitame. una- No es conclusiva tampoco si estoy leyendo la información. Ya estábamos chiringuiteando nomás. ya. Habilitame. Chiringuite. Ahí se va. Se enojó. Hace vos que sabes tanto. Se enojó. Trae a Gabio Velar, a Pea Moa No. y trae una boa, boludo. ¿Una boa? Y acá está la boa. ¿Dónde te vas? Es el que sabe tanto. Dale, informanos, Franco. Demasiado fácil es leer el tweet de Cristian Martín. Ya, qué mal educado. Bueno, mira. Se escuchó TikTok, ese de vos. Ok. Información. ¿Qué es lo que le pasa a Harry Potter? Como que Harry Potter respeta. Y así dice el chat. Tranquilo. Ay. Cambia pues su Twitter. No, ¿sabes dónde vas a poder encontrar? Ya sé dónde. Sí. Vamos a ver en el ¿En segundo. tu celular? Vamos a ver que sabemos de fútbol. Vamos a entrar a Twitter. Vamos a buscar acá. Pasión Pichado dice, hubo irregularidades en el partido, que se repita. Totalmente, coincido. Anderson Demasiado Parra. bien jugué. Aguayo. Aguayo, ¿verdad? ¡Atención! Ok. Según Christian Martin, el Crystal Palace, Bournemouth y Brentford siguen muy de cerca a Gabriel Aguayo, clasificado al Mundial Sub-20. Es que tu voz es más para farra, no Bueno, información. Adelante. Atención con esto. Según Christian Martin, El vikingo. el vikingo, el Crystal Palace, el Brentford y el Bournemouth sigue de cerca a Gabriel Aguayo, recientemente clasificado al Mundial Sub-20. ¿Habrá más paraguayos en la Premier League? Esto es lo que adelanta el vikingo Martin. 3 equipos que están interesados en el jugador de Cerro Porteño, recalco, recientemente clasificado al Mundial Sub-20. Qué noticia, ¿eh? Tremendo, Mira, me fui un tremendo, rato al tremendo, tremendo. baño Y me acabo de enterar por lo que ustedes están diciendo. Puedo dar como yo siento. Aguayo, Yo Gabriel capaz, Aguayo, ¿no? yo capaz no sé mucho de fútbol, me traten de boludo, pero yo siento que Paraguay está haciendo bien las cosas y como a Ecuador en algún momento se le abrieron las puertas a la Premier League y a las grandes ligas europeas ¿Cierto? Sí. mediante a ciertos traspasos, como Moisés Caicedo, como Pervis Estupiñán. Yo creo que para empezar, Miguel Almirón abrió la puerta, Sí. Julio Enciso reabrió la puerta Cierto. nuevamente y de verdad con lo de Diego Gómez, con lo de Enzo. Enzo, con lo de Ramón que está metiendo goles en FA Cup, yo creo que nos está pasando algo León. muy con lo de León, muy similar a lo que le pasó en algún momento a Ecuador. Sí. Y se están abriendo muchas puertas para el fútbol paraguayo y es hermoso. Y lo de Ecuador sucedió también justo en la era, bueno, Independiente capaz del que Valle. son coincidencias nomás también. Obvio, ojo, obvio. ¿Verdad? Pero sí, es una linda coincidencia lo de cuando Alfaro estaba Claro, justamente. en esa eliminatoria. Lo más Más nada lindo. Independiente del Valle. que Para armó mí lo un más- negocio También, con los sí. juveniles. Lo más lindo para mí es que recuperamos nuestra esencia, porque nos habíamos olvidado que nosotros somos Paraguay. O sea, nosotros somos derrocadores de gigantes, somos un equipo que nunca tuvo miedo a Y lo que selecciones. caracteriza al paraguayo. Claro, claro, siempre. O sea, nos recordamos 2009, las hazañas Sí, que cometimos, gol 2008, de Salvador contra, ¿Qué contra 2009? Brasil. La gente habla 2009, 2024, papá. Claro. 2024, le dimos a Argentina y a Brasil, dale. Claro, y a eso me refiero, Los que estamos, Juegos Olímpicos. o sea, volvimos a adquirir el ADN, la garra guaraní,
volvió a instalarse en nuestro cuerpo, en nuestra selección. Y lo más loco es que Gustavo Alfaro se identifica con nosotros y busca una manera de poder darle esa garra que siempre tuvimos, porque lo que nos faltaba a nosotros realmente es una palmada. Totalmente. Una Porque cachetada, estábamos- ¿no? Una cachetada, ahí está. Yo tengo una pregunta para Franco, porque él, bueno, que tuvo la posibilidad y justamente de compartir con Nelson allá en París y de verle a la selección, le llamaba la atención a muchos extranjeros justamente del juego de Paraguay, porque en los Juegos Olímpicos se van gente de muchísimas nacionalidades a un partido de fútbol que quieren ver como atracción. ¿Te pasó eso, Franco? No. ¿No te No, pasó no que...? llamó mucho la atención. No, que pero- por ahí le apoyaban a Paraguay No, la verdad que la gente se iba... La gente que pedía boletos se iba nomás por turistear. La verdad que... Claro, que por no. atracción. Como atracción, la verdad que le chupaba un huevo a la gente que estaba viendo los partidos. Mucha gente se iba nomás para estar nomás en un partido de fútbol. Mucha gente de otros países. Pero sí, Paraguay recibió mucho apoyo extranjero cuando empezamos a ganar. Y más otra vez cuando le ganamos a Israel, porque hay un tema político muy grande ahí. Claro. Y ahí recibimos mucho apoyo también. Pero más que eso, no. No, de verdad, la gente estaba... Los insoportables lo que eran los egipcios. ¿Por qué? Fue Claro, pesado. porque nos enfrentábamos a ellos. Porque nos justamente. enfrentamos contra ellos, nos eliminamos. Ah, era mala obvio. Ya, ya. Insoportable eran los egipcios. Nosotros yo estaba totalmente barra brava. Todo en English. Todo en en inglés. English. Vos sabés, No, yo en guaraníete lo que podía, pena. De putear. Salud. Baile. lo que más me encanta a mí, después de todo el renacer, el verdadero renacer albirrojo, porque tuvimos un falso renacer albirrojo en la Copa América, pero ahora sí No, con pero ahí Alfaro. no, Yo- ni yo- renacer ahí, no Pero a lo que voy es que, ¿cómo lloran? ¿Cómo lloran? Me encanta que Paraguay haga llorar. ¿En qué sentido, Marco? Sí, porque A los de- Argentina llora, lo lloró Brasil, lloró Venezuela, Pero lloró por Bolivia. desmeritar, es por desmeritar nomás Claro, o sea, siempre. es que son especialistas en hablar antes de tiempo. Abandonó Y es- Riverita, dicen. Y eso es lo que a Paraguay le hace más fuerte. ¿Entendés? Hablaron mucho que iban a ganar y demás cosas los argentinos en la sub-20. Después le picaron y le dolió. Justamente esta tarde van a tener un video todos los argentinos de la parte de Marcos Morel para que se la tengan bien adentro. ¡No! ¡Audios! no. Vamos a hablar con gente que sabe de fútbol, por favor, les pido. Vamos a... Gabriel Aguayo interesado a varios equipos de la Premier League, sí. Ahí está el Socalero. Vamos a hablar Un con- saludo para Julio que no pudo salir al aire con nosotros. Estábamos hablando, tratando de cerrar la nota. Estaba full. Sí, está full, no Fuerza, puede. Julito. Así que un abrazo Mucha grande fuerza, en Mucha serio. Para Hay eso mucha nomás. fuerza. En realidad salí para eso. Los dos. Y está súper bien. Son Todo bola por el prioridades, resto. maestro. No tiene por qué explicar eso. Para hablar de fútbol igual tenemos gente, Nelson. Tranquilo. Horra. O si no, no salió el chiste. ¿Ah, qué? Para hablar de gente tenemos gente... Para hablar de fútbol... Para hablar de gente tenemos gente que era menchi, boludo. Gente busca gente. Dale, Frank, dale. Clic, clic. Tranquilo, Nelson. Para hablar de fútbol ya tenemos gente que entiende. Mira, ¿cuál es mi música? Tengo está ahí sonando de fondo. Para hablar de fútbol tenemos gente. Básicamente tuvimos lo que pasó en Kids. Cerro se prepara a lo que va a ser el duelo entre Monagas. Me parece que Cerro no se tiene que ir con todo. Me parece que el duelo más definitorio va a ser el partido de Olimpia ante Cerro y después Cerro Monagas la vuelta. Me parece que va a ser más definitorio y bueno, las 6.500 entradas de Cerro de Olimpia que le va a vender a Cerro, me parece que está bien. No, la gente obviamente quiere irse con el 50%, 50-50, pero bueno, es decisión de Olimpia, pero está bien, me parece las 6.500 entradas, bueno, la verdad que está bien, la verdad que obviamente para la gente no, pero bueno, la hinchada se va a ir igualmente y bueno, nos vemos Pasión Estudio. Bien, parece que está un poco engripadito. Sí, el colegio le está haciendo mal la Pasión Kids. No, ¿cómo El hablas? Pipa Benedetto ya está entrenando en campo de juego, pero sin mucha carga. ¿Desde hoy? Decí que llega el clásico. Porque ayer porque Palermo fue sincero y dijo que es un escenario medio complicado Sí. que termine llegando. Yo creo que no llega, pero me parece a mí que dentro de esta estructura que tiene Palermo va a ser una pieza fundamental de que haga equipo con todos los jugadores en el Superclásico. O sea, que esté. Va a ser
Va a ser algo clave. No creo que llegue futbolísticamente. Porque son 3 los jugadores que tienen posibilidades, por llamarlo de alguna manera, porque el que ya podría llegar a estar es Eric López. Sí. Y el caso del Demonio Vareiro, que está trabajando diferenciado. Info del colega Ariel Infram. Yo quiero decir algo en cuanto a... Decís que uno de los 3 llega. A mí me encantaría que llegue Eric López. ¿Por qué? Porque yo siento, lo decía Nelson justamente, en todas las transmisiones que vemos a Olimpia y Iván Leguizamón está por izquierda, no se siente cómodo. Para mí, Eric López va a ser fundamental por esa zona, ya que él se siente cómodo, justamente, lo que Leguizamón no está encontrando. Y ahora Pipa Benedetto, con que esté nada más, no creo que llegue, va a ser un poco imposible, lo veo difícil. Con que esté, yo creo que va a transmitir un aura. Hasta ahí. Sí, claro. No, pero yo lo veo imposible por el lado de que es, si bien es una lesión que él ya arrastra hace crónica, buen tiempo, sí. claro, y que no es que de la noche a la mañana está recuperado, es algo grave y Palermo lo dijo, es ir día a día básicamente y hay que esperar. Yo no creo que esté disponible para jugar. Sí creo que Prato, o sea que no están en las listas, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero sí creo que entre esas 2 figuras máximas o potentes que tiene Olimpia, él tendría como la carta verde para poder tener minutos en el Superclásico. Y agrego uno más, coincido con Marcos. Me gustaría verlo, a mí me gustaría particularmente verlo en el segundo tiempo a Eric López y ver cómo arranca Leguizamón, porque últimamente no me está convenciendo porque no se siente cómodo o no me transmite confianza y comodidad Eric López. Ojalá se engripe el Perdón, demonio. el Leguizamón. Ojalá se engripe el demonio. No, grande, bien engripado, mucho catarro ¿Por que no qué? pueda ni respirar bien. Es que ¿Pero por qué? demonio es- Porque el demonio es especialista en clavarle a cerro. No clava cada vez que puede, lamentablemente. Ojalá se engripe Otra cosa grande. yo quiero también agregar es que Palermo debe seguir insistiendo con el buen momento que tiene Huguito Fernández en la mitad de la cancha. Jugó muy bien. Viene bien. Partido contra Luque, jugó bien el partido justamente ante Trinidense. Yo creo que Olimpia, si plantea con el único cambio que yo sugiero, que es Eric López, va a salir bien en la mitad de la cancha para adelante. Pero espera, ¿cómo va a ser titular si es que no tiene prácticas encima? Chao. ¿O ya lo pondría como titular luego ya en Yo el creo clásico? que minuto en segundo que- tiempo de por ahí. Es que, ¿sabes qué? De Vos sabés que haga entrada. el es que, no sé, Leguizamón no me... Para mí Olimpia tiene una sola duda. ¿Cuál? ¿Hugo Fernández o Alex Franco? Lo digo hoy. En el medio campo. Yo creo que la única duda que puede llegar a tener Palermo es si es que juega con el mismo equipo de Trinidense o si pone 3 volantes. Para mí otra duda no tiene. Y además, este debate no lo puedes tener en clave Cerro todavía porque lo de Cerro va a depender Claro. demasiado de cómo salga el Pero jueves. Nelson, ¿cómo sería? O sea, en el medio, Javi, Richard, Franco. Franco. Y en el caso Por eso te digo, suelto, es Fernández. Franco o Hugo. Franco Hugo. Porque claro. si juega Franco, son 3 volantes clarísimos. Si son 4, si es un 4-4-2, es abierto por derecha Redes, abierto por izquierda Leguizamón, Hugo Fernández con Derlis. 2 delanteros. Así jugó el último Así partido. Hugo, sí, cierto. Adrián Narváez dice, por ejemplo, el equipo que gana no se cambia. Pero Igual si- yo creo que yo cambiaría igual. Y si es línea de 3, Hugo suelto y en punta Derlis. No, si es línea de 3, si es línea de 3 Uno. tiene que salir Hugo Fernández Sí. o tiene que salir Leguizamón. Sí. No, y sale Leguizamón. ¿Lo sacarían a Barreto? Pregunta Santi. No. No, es que no lo va a sacar a Barreto. Hasta el momento es inamovible en Olimpia. ¿Quién la va a meter? ¿A Maciel? No. Pero si imposible. juega Olmedo. No. Olmedo. Y si juega Olmedo lateral derecho, Rojas podría ser central. Franco. Parece eso, emo. Puede jugar Robert Rojas de central al lado de Licha. Y No ahí creo. saldría Barreto. Desde mi punto de vista no creo que haga eso. No, yo no quiero. Junior, o sea- no quiero verlo a Maciel en un superclásico. No. No, No, pero pero igual el esquema que propone él es posible. la última vez que... No, así no. Cuando esos Belén ya no estaban en ABC. No digas eso, Sebas. ¿Qué? La última vez ganó Cerro un clásico de Belén, estaban a ese. Ah, yo tampoco, ya me habían echado también. 2020 sí, ya me echaron. Sí. Deja de tirar cizaña, Nelson. ¿Pero por qué cizaña, muchachos? Qué fuerte. Sortea esas... No. Los peores jugadores quería que juegue. Yo no dije eso. Pero ¿cuándo es el día clave, Nelson? Espera, ¿quién pidió por Maciel acá? Acá nadie pidió por Maciel. nadie. Yo Nadie. pido por Maciel por mi vida. No, cállate, Franco, no, verá. ¿Qué? Pero Olimpita no va a querer. No, yo que no. No, para nada. Pero, Nelson, ¿cuándo es?
según tu ¿Qué maleducado eso? conocimientos, Me ¿Cómo preguntan van a por qué, preguntar esas cosas? me preguntan por qué me echaron. el día clave que Palermo más o menos ya tiene Cuento todo. 8 jugadores que Yo Ya creo, prueba yo de creo que ya titular. tiene 10. Sí. prueba de titular. Yo creo que ya tiene 10 jugadores. ¿Y cuál es la duda? Y para mí la única duda es si va a jugar Hugo Franco. Fernando o si va a jugar Franco. Para mí A el mí el resto... que me preocupa es Cerro, Nelson. No. Pero lo de Cerro es mucho más distinto. Depende muchísimo de lo que pasa en Yo ni sé qué Venezuela. equipo yo ni sé qué equipo va a poner En Cerro el Venezuela. jueves. Claro. Porque si Cerro te juega con Morel, con Pirida Mota, con Soñora, con Carrizo, con Jonathan Torres y Chico da Costa, No, es un equipo no hay bueno, equipo. pero descansan Iturbe y Cecilio para el clásico. A eso sumarle a Guayo. Y León. Igual yo creo que el clásico va a jugar Rivas, no ¿Cómo va a le vieron a jugar. Rivas en el... Bien, Me en el gustó. para mí partido? el lateral izquierdo. Es más, te iba a No decir desertó, algo. ¿no? Para mí. Para mí No. León no debería entrar en el equipo titular de Cerro Porteño. ¿Quién? ¿Rivas? No, León. León. Ah, León, no. Sí, vos tenés que darle continuidad nomás ya a tu equipo. Claro, León se van 3 meses, él se muchachos. va a ir. O sea, yo creo que León, yo, si soy Diego Martínez, ¿verdad? Yo creo que tiene que probarlo ya León como volante por izquierda. Ojo. Sí, Me León gusta esa. a nivel ofensivo es buenísimo. Otra cosa. A nivel defensivo le cuesta mucho. Pero creo que tiene un buen físico y un buen talento de base. Yo creo que debería probarlo como volante por izquierda. Volante por izquierda. Velázquez, indiscutible. Claro. En ambos partidos. ¿Velázquez? En ambos partidos. Velázquez indiscutible. No, qué Velázquez. jugadorazo, A ver, Qué jugador que pide ser titular nuevamente. En el próximo combo. dígame 3 jugadores de la selección nacional, 3 jugadores del fútbol paraguayo que llegan a la selección. Velázquez. Gatito, Velázquez. No hay otro. Matite Velázquez. Los A que mí ya me estaban. gustaba Robert Piri, pero viene sin, Pero con sin Cuba. tener minutos. Gatito, Velázquez, Rubén Lescano. Gatito, Convocable. Velázquez, Javi Domínguez. Titular el Escano en la selección. No, Nelson. para. No, Llevarlo. Me querés sacar un No te titular. pregunto. Me querés Convocable. sacar No. me querés sacar un No. titular. Vos querés decir, yo no lo Nelson veo. quiere que juegue la figura de la cantera de Libertad porque es más liberteño que Horacio Manuel Cartejara. Eso es lo que vos querés vender. No te pregunto. Y no es así. De memoria sabe el Convocable, nombre Nelson. completo. Convocable, su presidente. Este. Convocable. Yo, Después vos no sabés hay- en que. Olimpia yo no veo uno, por ejemplo. Javi Domínguez. Vos sabés que. Domínguez. Convocable. Claro que sí. ¿Qué jugador? No. ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Cómo que no? Me colgó. A mí hay un mediocampista de Cerro que si yo digo se van a enojar, pero está haciendo bien. ¿Pero las por cosas. qué? ¿Quién? ¿Gastón? ¿Viste ese pase que dio? Dale un buen clásico y un buen partido en Venezuela. Gastón Totalmente. Jiménez convocable. Convocable. Sabe su nombre completo porque es su sobrino. Es muy loco decir que Gastón Jiménez está jugando bien y puede ser llamado otra vez para la selección en algún momento. Es totalmente descabellado. Totalmente. No, porque tenés 5 volantes ahí ya en ¿Y su quién puesto. sabe hacer Rabona? O sea, Yo en serio tengo vergüenza. ¿Cómo voy a perder con este boludo? Vos no A vos no hables, te conviene hablar del Por juego. tu bien, nomás no hables, Marco, porque vos no te puedes hacer el boludo. Mirá, Sí, tenés Rabona. Villa Samti, tenés... vamos a hablar de volantes. No, estoy Dale, echando, volante, estoy echando, volante, Marco. Cubas, Gómez, Sí. Villa Santi, Bobadilla y Galarza. Sí, no hay chance. Tenés 5 volantes para 3 No, yo puestos. me quedo con Galarza con el último partido que hizo en Bolivia. Y lo mismo Me también... quiero dar oportunidad. Lo mismo también aplica a la gente que pide por Javi Domínguez. Ey, perdón, Claro. perdón por molestar. Yo me olvidé de contar esto. Hoy es el aniversario de Gobernador. Cierto, 61 años para Gobernador Rivera. Felicidades. En este día. Que tu Y destino no te te brinde des siempre felicidades. felicidades. De dicha eterna. Pueden ir a Pero- comentarle todo nuestra parte. Pero Nelson, ¿no le vas a decir felicidades? Ahí Ya está, me yendo a comuniqué comentar. en el privado. Señoras y señores, Gobernador Rivera cumple 61 años y está acá el presidente, nada más y nada menos, Nelson Fútbol Rivera. ¿Cómo se siente cumplir 61 años en la institución, el más grande de la liga, Casa Peña? Felicidades en este día, que tu destino te brinde ¿Dónde está el principito? ¿Dónde está el principito?
En breve Nelson desaparece para ir al asado. Hoy se farrea, hoy se farrea. Asado a la estaca, papá. Qué rico. Como Pueden ir a como el comentar cumpleaños todo de nuestra nuestro parte. líder. Pueden ir todos a comentar nuestra parte, por favor, les pido. Muy fuerte lo tuyo. No escuché, por suerte. Muy fuerte. Está Nelson llorando. ¡Qué Mi sueño es irme a ese felicidad! cumpleaños. Nelson tira un pack de Hacer la filita. López Juanjo, muchas gracias Formar la comentar. pila. Saludos. Qué grande. Querido Tino Pereira, gracias por Muchísimas comentarle también, Tino. Muchísimas gracias. Vayan a comentar. No, el otro. No, el otro. El puro. ¿Vos sabés quién es? Porque es tu líder. ¡Salvame, gobernador Rivera! Yo hasta tendo tano paro. Che, no voy a poner tan borroso que parece otro escudo, será. ¿Eh? Estábamos hablando tan bien de fútbol recién. No. Marco y yo tenemos otro líder, muchachos. Por No él, favor, mire. ese Otro no. líder. Epa. El líder que tiene este muchacho. ¡Ah! ¿Sabes qué? ¡Epa, carají de la gente! ¿Qué puño? ¿Ustedes saben quién es? ¿Quién es? Ay, no. Santi. Santi. No. Gracias a todas las personas que están comentándole a Gobernador Rivera a nuestra parte. Muchas gracias. Que vuelva Noel. Que quería decirte que la primera vez pero ahora me tocó perder. No es casualidad, yo lo sé. Felicidades a Esa es Omar memoria. Alderete. ¿A quién? Sí. Alderete, Alderete, el Purete. Alderete, el purete. ¡Vamos, papá! 2026, allá vamos. ¿Pero por qué le felicitamos? Dios mío. Se le salió su tomatín. ¡Aquí YouTube! Te cantás encima, si no, no te va a bajar el tú. Cantá. No. Quiero que conmigo te sientes bien. No saben. Che, este grupo es más burrero. No. Copyright en YouTube, dice los muchachos. Belencita. Muchachos, ¿saben qué, muchachos? Yo le voy a decir Yo algo. cumplí en felicitar. Le voy a decir algo. Si uno tiene la capacidad de hacer broma al respecto es porque estamos tranquilos. Totalmente. Tranquilo, muchachos. Totalmente. Si no, no va, estamos locos. si no, no va a poder hacer nada al respecto. Estoy Y ahora de yo te acuerdo. pregunto, ¿qué le va a calentar a esa gente lo que diga Marco Morel, lo que diga Nelson Rivera, Franco De Vita, Totalmente. que diga Belén Risas? Belén Risas. Tranquilo, Ese es no mi pasa primo, nada. Leo. Leo Risas. ¿En serio? Mandamos un saludo a mi primo. Claro, no viste el mismo color de cabello. Leo Rivas, Belén. Y Dani Rivas. Ustedes saben que Dani Rivas era Leonardo Rivas antes y se tuvo que cambiar su arroba a Dani Rivas para que no le confundan con Leo Rivas. No, te voy a poner Pilsen. Vámonos, papá. Métanse en Oye. el partido. ¡No! ¡Y si Toracho no cambia! No. Toracho no cambia, que quiso besarle el cuello y murió el McDonald's. La marca besó. El más fanático de la Big Mac era, boludo. Agarró y besó el escudo de McDonald's. ¡Qué hijo de Gran jugador de culto el Chano, ¿eh? El Chano es jugador de culto. Bueno. ¿Qué canal estamos, Nata? Estamos en Twitch siempre, ¿eh? Twitch, Nata. Bien. Pasión Estudio. Pasión Estudio. Marcos, Mormón. Belén, este año conducís calle 7. ¿Vos sabés que yo no puedo No, creer? si eso significa que va a pasar, que va a cambiar de No, grupo. No, que se Cálmate. quedó. ¿Vos sabés que esos programas Oye, tienen... estoy bien acá. ¿Vos sabés cómo se llama ahora ese programa? Estoy bien aquí. Ah, no me lo banco. Sí. Obvio. Bien. ¿Quién le voy a extrañar? El naming. No, yo me voy. Vos. ¿Cómo le voy a Está extrañar? Morel. ¿Qué le voy a extrañar? Chao, yo me voy. ¿Eh? No, hasta las 3 del No, programa. Hasta las 3 el programa por ti hoy. ¿Eh? Belén, ¿Se va? hasta 3 hoy. Ey, Belén. va a terminar tu tesis. Bueno, nos vamos, gente. Mañana con más de Pasión Estudio. Chau, chau.